El trabajo del presente en realidad es un trabajo hacia el futuro. Para poder generar unas garantías de no repetición de lo que pasó es necesario generar memoria. Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en Ludelar, en la Facultad de Ciencias Sociales, en donde en el marco de lo que en Claxo llamamos 40-50-50, los 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina y los 50 del comienzo de las dictaduras de Uruguay y de Chile. Y tenemos la posibilidad de hablar con Walter Pernas Pereira, investigador de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, coordinador de la búsqueda en Argentina. Walter, bienvenido y muchas gracias por estar en Claxo TV. No, gracias a vos. Walter, a ver, ¿cuál es tu lectura a 50 años? Lo que pasaba a 50 años. ¿Cuál es tu lectura y cuáles son un poco las marcas que ves en estas lógicas de búsqueda que ya nos vas a comentar con un poco más de detalle qué es lo que significa y qué trabajo llevan adelante? Bueno, un terreno muy complejo el que seguimos viviendo en Uruguay, a tantos años de haber recuperado la democracia, hablando un poco de búsqueda, ¿no? De personas detenidas desaparecidas, de sus restos, de su paradero, porque bueno, evidentemente a Uruguay le tocó padecer lo que fue una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que impidió de alguna manera o retrasó la búsqueda de verdad, la búsqueda de justicia. Y bueno, en realidad en estos momentos de alguna manera estamos pagando algunas cosas que no se hicieron cuando se debían hacer. Hay una diferencia muy grande entre Uruguay y Argentina, por lo menos en los inicios. Argentina con el juicio de las juntas y Uruguay con una ley que impedía juzgar a los terroristas de Estado. De allí partimos y bueno, después hubo muchos años de lucha, sobre todo de la sociedad civil, para que se pudiera despejar un poco el camino. Pero seguimos con grandes problemáticas en cuanto bueno, las dificultades para poder investigar por un gran pacto de silencio que se vive tanto ahí sí, tanto en Uruguay como en Argentina, y eso de alguna manera genera unas barreras muy grandes que hay que sortear, evidentemente. Nunca bajar los brazos, pero sí se vuelve dificultoso el camino. Walter, en ese camino, ¿cómo es que llevan adelante los procesos de búsqueda? Entiendo que para el acompañamiento de familiares, pero también presentando materiales hacia la justicia que después se transforman en claves a la hora de recorrer historias truncadas. Bueno, en Uruguay la ley 19.822 encarga, obliga a la Institución Nacional de Derechos Humanos a buscar a las personas detenidas desaparecidas, sus restos, su paradero, reconstruir de alguna manera la mayor porción de verdad que se pueda, si es que no se pueden encontrar restos. Y ese es nuestro trabajo como investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La institución lo que hizo fue generar un equipo de investigadores para para investigar, pero para coordinar los trabajos también con el equipo de antropología que ya existía desde hace muchos años, pero esto es como una novedad, si se quiere, de los últimos años, que fue cuando ingresa al campo de juego, si querés, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y nuestra tarea en los hechos es, trazar primero grandes proyectos de investigación, algunos más concretos, líneas que hay que seguir, de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Esto es fundamentalmente dos grandes pilares: la búsqueda de fuente humana, es decir, los testimonios, en una gran carrera contra el tiempo, porque sabrás bien que las personas se van muriendo y aquellos que tienen datos y que de alguna manera no los quieren callar porque sí. Te hablaba hoy del pacto de silencio. Hay otras personas que no están dentro de ese pacto de silencio, pero en sí mismos no han encontrado la manera de comunicar lo que saben. Y mucha gente muere con esos datos. Nuestra tarea es ir a buscar a gente de ese tipo que pueda tener ese conocimiento. Es una tarea muy ardua y muy difícil. No siempre se nos abren las puertas, muchas veces se nos cierran las puertas. Y además, complementar todo esto con la búsqueda de documentación. Esto puede ser en archivos no necesariamente ocultos o secretos, que también el Estado
sigue teniendo archivos que no conocemos, eso es cierto, pero sí también hay archivos que son públicos y que hay datos que contienen esos archivos que hay que ir a buscarlos, en realidad. Y eso te lleva a una línea de investigación, trazar una hipótesis, seguirla, tratar de contrastar los datos que tenés y avanzar de esa manera, con esos dos pilares, fuente humana y fuente documental. A partir de eso, bueno, se comienza la investigación, muchas veces van cambiando esas hipótesis y se va avanzando. Cualquier porción de verdad que se consiga para las familias es muy importante y en ese camino estamos, en algunos casos con resultados más plausibles y en otros más magros, pero sí efectivamente con la misma preocupación para todos los casos. Walter, en este camino, digo, tú eres coordinador de búsqueda en Argentina. Entiendo que en tu trabajo puedes hacer una buena lectura de lo que significó el Plan Cóndor, ¿no? Digo, entre las dictaduras latinoamericanas. Digo, ¿qué es lo que sucedía en esa relación muy brutal entre las dictaduras, en este caso entre Argentina y Uruguay? Bueno, desde hace ya muchos años, a partir de la apertura de los archivos del terror en Paraguay, conocemos efectivamente y de manera documental cómo fue que se generó el Plan Cóndor y qué países participaron efectivamente con Uruguay y Argentina como países participantes. Y además tenemos por las cercanías, también por unas cuestiones que tenían que ver con los relacionamientos políticos de la época, quizá mucho más estrecha también para el campo de la represión entre Uruguay y Argentina. Tenemos de la lista que se generó, que es una lista viva, porque a esa lista siguen entrando personas o casos que pueden llegar a transformarse o a engrosar esa lista de personas desaparecidas que maneja Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. De esa lista, la mayor porción, la mayor cantidad de personas uruguayas detenidas desaparecidas desapareció en Argentina. De ahí nuestra preocupación y ocupación en este campo, y bueno, por eso el equipo de investigación nombró un investigador en Argentina, que vive en Argentina, que es Fabián Kovacic, y bueno, nosotros desde aquí efectivamente apoyamos ese trabajo, yo coordino ese trabajo en Argentina, de vez en cuando estoy viajando y bueno, y armamos equipo allá con Fabián Kovacic, y bueno, como lo que te decía antes, muchas veces hay resultados de gran porte o de mediano porte y muchas veces los resultados son magros, pero insisto en que no hay que bajar los brazos. Walter, tú nos comentabas de la importancia de que cualquier dato para las familias termina siendo muy importante. ¿Tienen esa vuelta ustedes cuando se contactan con las familias? ¿Cómo lo viven ustedes también? Porque entiendo que ahí es un trabajo como de hormiga, muy pequeñito, pero que a veces construye mucho hacia la identidad del entorno familiar, pero también socialmente. Mira, hay una obligación de aquel que investiga de poder contar a su momento, ¿no? Cuando los datos comienzan a madurar a las familias. Muchas veces se les plantea y con ello se construye también un plan de investigación, muchas veces porque aportan datos que de pronto en su momento no resultaron relevantes, pero para ciertos puntos de la investigación sí lo resultan. Estamos en contacto permanente con las familias en los casos a los cuales le estamos encontrando de alguna manera movimiento, avances pequeños, avances un poco mayores. Y sí, es un momento complejo el de enfrentar a la familia, el de encontrar un ámbito adecuado para hablar del asunto. Sabemos que efectivamente es muy doloroso y tratamos de evitar todo tipo de revictimización para las personas, pero sí es de gran ayuda conversar con las familias porque muchas veces, insisto, algunos datos que parecen pequeños de pronto para la investigación y para confirmar algunas cosas sirven. En un andamiaje complicado, complejo, donde hay como una rueda enorme que hay que hacer girar y que a veces, bueno, gira 2 metros, es cierto, pero esos 2 metros muchas veces para la familia también es de alguna manera, sin generarles grandes expectativas, es cierto,
pero sí ponerlos en conocimiento de que se está haciendo algo, de que estamos yendo en el camino. Y la verdad es que nosotros nunca podemos prometer llegar al punto en que todos los familiares, al que todos los familiares quisieran llegar, pero sí es nuestro objetivo, eso es cierto. Hasta dónde podemos llegar no lo sabemos, pero sí es nuestro objetivo llegar a lo máximo. Walter, eso es en el ámbito de lo familiar. Evidentemente hay muchos discursos circulantes relacionados con, bueno, hay que dejar atrás, hay que pasar, hay que dar vuelta a la página, digo, de muchos sectores o algunos sectores que plantean esas cuestiones. En base a tu trabajo y a tu experiencia, digo, ¿cómo considerás o cuán importante es socialmente recuperar la memoria, recuperar estos trazos de lo que pasó en la dictadura? Pero el trabajo del presente en realidad es un trabajo hacia el futuro. Para poder generar unas garantías de no repetición de lo que pasó es necesario generar memoria. O sea, es cierto, y a todos quienes estamos de alguna manera en este campo se nos ha acusado alguna vez de los ojos en la nuca, frases hechas que todos conocemos, ¿no? Que es conveniente dar vuelta a la página. Bueno, todos sabemos que eso no es ni será. Acá hubo una ley que intentó eso, y en Argentina también hubo las leyes de punto final. En Uruguay la ley de la pretensión punitiva, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Todo lo que quiera imponerse desde de un sistema político, jurídico, legal, en realidad no va a poder con el andamiaje de la sociedad civil y de los reclamos de la sociedad. Puede demorar más, puede demorar menos, pero siempre va a haber un lugar donde se pueda horadar todo aquello que implique volver a reprimir, digamos, volver a frenar. Entonces, en los hechos, insisto, puede retrasar, pero nunca frenar del todo. Tenemos el ejemplo claro de España con el franquismo. Hasta hoy se sigue investigando y encontrando fosas donde hay personas que fueran fusiladas en épocas de terrorismo de Estado. Para nosotros ese es el camino, digamos, seguir investigando y con sinceridad no es un camino corto este. Lo importante es que a cada uno que le toque cierto lugar en cierto momento histórico cumpla con lo que tiene que cumplir y dejar un camino hecho para aquellos que vengan y sigan. Para mí eso es de las cosas más relevantes. Tratar de hacer bien el trabajo y en el momento de pasar la posta que otros puedan seguir ya con un camino trazado. Walter, muchísimas gracias y bueno, por la entrevista, pero sobre todo gracias por el trabajo, que sabemos lo que implica a nivel social. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.